Vamos a leer unos versículos, vamos a seguir, aprovechemos estos tiempos de pandemia para estudiar. Vamos a estudiar un versículo en Deuteronomio. ¿Sabe que Deuteronomio es uno de los primeros libros de la Biblia? A ver quién sabe, acá hay algunos hermanos que han estudiado. Los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco. Penta quiere decir 5. 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Quién lo escribió o quién lo hizo? ¿Quién? Fuerte, dígame. No, como saben, ¿eh? Un aplauso a esos hermanos que saben. Moisés. Bueno, Deuteronomio. Vamos a leer y vamos a meditar porque de acá, de estos versículos, sacan un tema tremendo en algunas iglesias. Eso lo vamos a analizar un poquito, no muy largo, porque ustedes saben que las reuniones tienen que ser cortas. Llamó Moisés, porque Dios se lo dijo, reúne a Israel y háblales lo que yo te diré que les digas. Entonces Moisés los llamó y le empezó a decir, Dios me dijo que hagan esto y esto y esto. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. Seguimos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en el monte Horeb. ¿Vio que hay un corito allá en el monte Horeb? La zarza ardía y no se consumía. Bueno, ahí en el monte Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. O sea, le estaba hablando a la gente que estaba ahí, como hoy nos está hablando a los que estamos acá. Seguimos leyendo. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. ¿Qué más? Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos o declararles la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Ustedes recuerdan cómo era, ¿no? Que la montaña, el monte no es un monte de árboles, la montaña ardía y había estruendos, relámpagos, todo. Esa era la presencia de Dios. Y la gente tenía miedo de morirse por lo que estaba mirando. Era una cosa tremenda. Dice, ¿recuerdan ustedes eso, no? Le dice. Yo estaba entre Jehová y ustedes, dice. Porque ustedes no se animaban a acercarse. Y ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron a la montaña. ¿Qué más? Yo soy Jehová tu Dios, dijo, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es porque había muchos pueblos alrededor que cada uno tenía su Dios. Porque la gente, si usted va, por ejemplo, a ver, que me ayuden acá los hermanos que son de las provincias. En Santiago del Estero, ¿qué santo, santa tienen ahí? El Señor del Mailín. Ese es, ¿vio? Y por ejemplo, en Tucumán,
¿Cuál es el santo de Tucumán? O la santa. En San Juan le voy a decir que es más fácil. ¿Quién? Ah, ¿vio? La difunta, claro, claro. A ver, ¿y en la Patagonia a quién tienen? ¿Cómo? Seferino Namuncurá, el indio. Claro. A ver, ¿en dónde? En otros lados que tienen. En Salta. ¿Qué santo hay en Salta? No, la Pachamama por todos lados. En Salta. Pero ustedes no saben, son católicos y no saben nada de todas las vírgenes y los santos que hay. ¿Cuál es en Salta? Tienen 2 o 3 en Salta. Son muy famosos. Bueno, lo que quiero decir es que en cada lugar hay un santo. Incluso si usted va a las villas por acá. Usted entra a la villa y ve los altares de los santos. ¿No? Está San La Muerte, está el Gauchito Gil, está, ¿qué más está? En las villas. Por ahí hay una capilla y hay una virgen. La cuestión es que la gente, si no lee la Biblia, si no va a la iglesia donde se predica la palabra de Dios, se inventa un santo, cualquiera que sea. El señor del Mailín, la señora de, usted ni sabe, le nombro Tepeyac, usted no sabe. La única que sabe es mi hija. ¿No sabe? Ay, me extraña, la Virgen Morena, que don Pedro la vio en las llanuras o en la de Tepeyac. Esto yo lo veía en Miami en la televisión todos los días. Todos los días salían los artistas hablando, porque yo sigo a la Virgen Morena, porque don Pedro dice en Tepeyac, ahí la vio a la Virgen y todos siguen a la Virgen. La gente se inventa una Virgen, un santo, un San La Muerte, cualquier cosa. Bueno, así le pasaba a Israel. Se metían por ahí, había dioses por todos lados. Y Dios dice, no, ustedes son mi pueblo elegido y ustedes tienen un solo Dios. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Seguimos leyendo, a ver. No harás para ti escultura ni imagen. Porque alguno dice, no, dice, pero nosotros no es que lo adoramos al santo o a la Virgen. No. Dice, nosotros lo veneramos nada más. Adoramos a Dios nada más. Pero mire lo que dice. No harás para ti escultura ni imagen alguna. Cuando tenés una imagen, estás desobedeciendo. No harás para ti esculturas, ¿vio? Esas estatuitas que hacen y la ponen en las entradas de los barrios por ahí. Ni imagen alguna, ninguna imagen de alguna cosa que está arriba en el cielo, porque ya no es la imagen de un ángel, el ángel de la protección, el ángel de la buena suerte. No, dice el Señor, no te harás imagen de ninguna cosa que esté por ningún lado, ni que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Usted dirá, pero debajo del agua también hay santos. Sí, porque tenían Dios del mar, Dios de los ríos, porque como había gente que vivía de la caza y de la pesca, entonces decía, ahí abajo hay un Dios, y si ese Dios me ayuda voy a pescar muchos pescaditos. Entonces, claro, la gente se inventa algo con tal de rezarle a algo, y Dios se revela al ser humano y le dice, Dios está arriba, Dios es invisible, Dios es espíritu, y no te harás imagen de ninguna cosa. Hay que orar a Dios y pedirle a Dios en espíritu y en verdad. Que es como lo hacemos nosotros.
Dice, pero ustedes no tienen ningún santo, nada. Sí, sí, tenemos a Dios, que está por arriba de todos los santos. Y Dios ha prometido que en cada reunión que nosotros nos reunimos, Él va a estar en el medio para bendecir, para ayudar, para sanar. Como dice un corito, Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde están dos o tres. Si habremos cantado esos coritos, Bueno, seguimos leyendo. No te inclinarás a esas imágenes, ni las servirás. Y acá viene la parte que quiero hablar hoy. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Lo leemos de nuevo? Es brava esta parte, ¿eh? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y sabe que hay iglesias que han inventado una cosa que se llama maldiciones generacionales. ¿Qué quiere decir eso? Maldiciones generacionales. Quiere decir que si tu bisabuelo fue un asesino que mató a mucha gente, tu padre iba a pagar las consecuencias. Y vos también. Y a lo mejor tus hijos también. Hasta la tercera y cuarta generación. Dice, visito la maldad de los padres hasta la cuarta, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hay iglesias que cuando viene una persona y dice, ay, estoy mal, yo no sé qué me pasa, yo no me entiendo, tengo unos problemas que no se me van y... Bueno, le dicen, ¿no? Vamos a analizar cómo fueron sus antepasados. Ese es el estudio de las generaciones pasadas. Y entonces, porque dicen, de acuerdo a este versículo, si sus antepasados fueron pecadores, malignos, hicieron maldades, va a pagar la descendencia, como dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, la mayoría de la gente está bajo maldición, de acuerdo a esa enseñanza. Y entonces empiezan a investigar, lo sientan en una silla, se le ponen dos o tres al lado y le preguntan cómo era, que averigüe, piense, y piensa la persona, ay, yo no sé, ay. Yo, por ejemplo, yo pensé, a ver, digo, mi abuelo, yo tuve un abuelo que no lo conocí, pero me enteré de lo que hacía, porque mi papá, que era pastor, a veces, cuando predicaba, contaba de la vida que ellos tenían. Mi padre nació en Junín. Eran varios hermanos, pocos, pero 3, 4. Algunos los conocí yo. Pero a mi abuelo no lo conocí, nunca lo vi. Y me enteraba cuando mi papá contaba. Decía, mi papá dice, tuvo un problema cuando se murió mi mamá.
o sea, vendría a ser mi abuela. Murió mi abuela, quedó viudo. Y el hombre se vino abajo y se dedicó a la borrachera, se convirtió en un borracho, mi abuelo. Eso contaba mi papá. Y dice, y era malísimo. Cuando él venía a casa, dice, todos salíamos corriendo y nos escondíamos, dice. Nos íbamos para el fondo del terreno, era medio campo, hace 70 años atrás, ¿no? En Junín. Dice, y nos escondíamos entre los yuyos, entre las cañas, por ahí, dice, porque mi papá nos pegaba, nos tiraba con las cosas. Era terrible, dice, y le teníamos pánico cuando mi papá venía del trabajo. Venía, dice, tambaleándose. Y yo, como yo escuché muchas veces que mi papá contaba eso, contaba el testimonio de qué pasó con la vida de mi abuelo. Mi abuelo venía un día borracho, venía ahí, y siempre pasaba por una casa donde había un hombre que tocaba un acordeón chiquita de esa verdulera y cantaba himnos. Claro, él no entendía de qué era eso, pero el hermano ese, no sé de qué iglesia sería, tocaba y cantaba coritos del Señor, y el borracho venía caminando. Y un día entró donde estaba el hermano con el acordeón, y el hermano le habló de Jesús. Y ahí se arrepintió de sus pecados, se convirtió y se volvió hijo de Dios, se volvió evangélico, y después mi padre también, y los hijos y todo, y fueron felices porque la vida cambió al tener un encuentro con Dios. Bueno, y yo sé entonces que mi abuelo era borracho. Entonces yo pensaba, pero mi papá no salió borracho. Y yo tampoco, yo no tomo. Mi papá nunca lo vi tomar. Mis tíos jamás los he visto borrachos o tomando, no. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es cierto lo que dice ahí la Biblia? ¿Sabe una cosa? Que hace unos días estuvimos meditando y reflexionando. Una cosa es la gente, los seres humanos que viven bajo la ley. ¿Qué es la ley? No la ley del Congreso Nacional, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Los que viven bajo la ley, viven por la ley. Mire, yo soy tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y escuche bien, de los que me aborrecen. Una cosa es una desobediencia y otra cosa es aborrecer a Dios, odiar a Dios, no querer a Dios, es otra cosa. ¿Qué ocurre con esto de las maldiciones generacionales? Que la gente tiene miedo, porque si algo le va mal, dice, ay, ¿no será que mi abuela fue una bruja? ¿No será que mi abuelo hizo un pacto con el diablo? Y la gente vive bajo el temor, bajo el miedo. Y hermanos, si hay algo que tiene el Evangelio son buenas noticias. Cada vez que pasaba algo, el Señor Jesús decía, no tengan temor, tengan paz, no tengan miedo. De manera que si Jesús se acerca a tu vida, se acerca a tus oídos, se acerca a tu mente o a tu corazón, lo primero que te va a decir, no tengas miedo. Y con esto de las maldiciones generacionales supuestas,
lo que crea en las personas es miedo, es inseguridad. Y no será, a lo mejor mi papá hizo algo y yo no me enteré. Y ahora a mí me va todo mal. No, hermano, en este país me parece que a la mitad o más de la gente le va mal. Y no es por culpa del padre ni de la madre, es por culpa del país como está. Si el país dejara los ídolos, dejara las imágenes y buscara a Dios y leyera la Biblia y orara a Dios, Dios bendeciría a nuestro país. Estaríamos contentos y sin miedo. En el nombre de Jesús. Y usted sabe que yo he averiguado mucho sobre esto de si es verdad lo de las maldiciones generacionales y que tenemos que tener cuidado porque a lo mejor venimos a la iglesia y cantamos, pero mi abuela hizo algo y entonces me va todo mal. No, hermano, cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos, al que cree, dice el Señor, todo es posible. ¿Usted cree? Bueno, todo es posible. Todas las bendiciones son posibles, no las maldiciones. Y es muy peligroso porque eso de investigar en las vidas pasadas y en las consecuencias de los antepasados nuestros, si hicieron algo malo, vamos a pagar nosotros la culpa, es de las religiones antiguas, antes de que viniera Jesucristo a la tierra. Es de las religiones de la India, el budismo, el hinduismo. Usted oyó hablar de la ley del karma, que si algo hiciste en esta vida, en la próxima vida, cuando dice que vamos reencarnando y reencarnando para perfeccionarnos, y cada vez vamos a ser más lindos, más flaquitos, vamos a tener más pelo, todo hermoso, cada vez, dicen, pero no es cierto, no es cierto, porque yo a todos cuando ponen videos de la India, hoy los veo a todos flaquitos, todos sin dientes, toda una cosa. No le funcionó el karma, me parece. Ay, Señor, las religiones antiguas. Pero ¿qué pasa con la ley? La ley dada al pueblo de Israel. La misma pregunta que le hice la otra vez. Nosotros, los creyentes cristianos, ¿vivimos bajo la ley? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Ah, tiene un poco de miedo usted, ¿no tendrá un karma por ahí? Más o menos. ¿Cómo es? La ley, la ley, la ley. ¿Usted oyó hablar de la gracia? ¿Y qué es eso? ¿Qué viene a ser la gracia? ¿De Dios? ¿O dice, no, yo vivo bajo la ley? Hasta la tercera y cuarta generación vamos a estar sonados. Porque vivo bajo la ley. ¿O vive bajo la gracia usted? Bueno, póngase contento entonces. Dele gloria a Dios. A mí me parece que los pentecostales viven bajo la gracia. Porque siempre están cantando, aplaudiendo, saltando. ¿Qué? Están contentos los pentecostales. Confían en la bendición de Dios. Sí. Mire, eso de la maldición de las vidas pasadas o de las generaciones pasadas, en psicología, acá en San Justo, en Ramos Mejía, en la capital federal, está lleno de psicólogos y psiquiatras también, y médicos también. No todos, pero hay muchos, que hacen regresiones a vidas pasadas. Y entonces viene un hermano o una persona y dice, mire, tengo un problema, dice, porque yo me encuentro, no sé, todo me sale mal. ¿Usted sabe que en la iglesia de Capital, cuando estábamos en la Avenida Independencia, venían algunos artistas? Yo iba a predicar, ¿sabe quién venía? Un artista
muy famoso de telenovelas, pero muy famoso, de películas. Venía ahí. Venía el tío de Cacho Fontana, el hermano que llegó a ser diácono de nuestra iglesia, estaba en la puerta parado. Y venía un matrimonio grande de edad, de folcloristas, que uno lo veía así, eran unas personas mayores que venían ahí, y entonces me hablaban a mí para que les ore. Decía, yo no sé por qué me va todo mal, me decía la cantante, la señora. Dice, porque yo hice la canción Villa Guillermina. ¿Ustedes escucharon esa canción de folclore de hace 50 años atrás, 60 años atrás? Tu recuerdo, Villa Guillermina. Dice, no sé por qué me va mal. Claro, lo que pasa es que los cantantes cuando pasan unos años, chau, la gente agarra a otros cantantes. Pero la hermana esta que ya estaba viniendo a la iglesia creía que tenía algún mal. Y si uno se pone a investigar, y usted, ¿cómo son sus antepasados? ¿Cómo eran? Y no sé, porque ya murieron todos mis antepasados. Y a ver, cuénteme, ¿usted sueña? Sí, a veces sueño yo. ¿Y con qué es lo que sueña usted? Y yo me sueño cantando. A ver, cuénteme los sueños, a ver cómo son, para averiguar, ¿vio? Las generaciones pasadas, las maldiciones generacionales, según dicen algunos. Yo no lo creo, pero algunos lo enseñan en las iglesias, y en los psicólogos también. También. Regresiones, buscando en vidas pasadas a ver qué hubo. Y dice, y mire, yo quiero cantar, pero no me sale. Parezco el pastor Guille, que habla todo ronco. A mí mis hijas me dijeron, vos no cantés, vos predicá nomás. No me sale la voz. Entonces, para investigar en la vida pasada, dice, ¿y usted sueña? Sí, ¿y cómo sueña? Y me sueño cantando. A ver, cuénteme, ¿y qué más sueña? Y me sueño que estoy cantando con Carlitos Gardel. Pero no me sale la voz. Y a veces, ¿qué más sueña? Y me sueño cantando con Libertad Lamarque. Pero no me sale, yo quiero hacer la misma voz y no me sale. ¿Qué te va a salir? Por más que le eché té con limón, no. Si no tenés voz, no tenés voz. Mire, pero hay millones de personas que van a hacerse averiguar, a ver qué tatarabuelo, qué pasó, que si era delincuente, si era pecador, si era incrédulo, si era creyente, qué era, en base a este versículo. Porque se lo enseñan, se lo explican, ¿ves? Dios, si su antepasado hizo algo malo, a usted le viene toda la maldad, le viene el castigo. Y la gente anda con miedo. El evangelio que predicamos, que está en la Biblia, es el evangelio de la bendición, del poder de Dios, de la liberación de todo poder maligno. Vamos a leer otro versículo en Gálatas. Mire, tengo muchos versículos para que podamos leer, pero solamente algunos para que lo recuerde. Y después cuando termine la pandemia, ore mucho, así termina la pandemia y podemos estudiar bien todos estos temas tan interesantes. Porque lo que importa no es nuestra abuela, sino es nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con nuestra vida? Con eso basta y sobra. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, dijo el Señor. Nada más que eso. No necesita tanto antepasado,
Vio que hay artistas que sí, porque yo hice una regresión y me estuvieron analizando mis antepasados y yo vengo a ser descendiente de Cleopatra. Dice. ¡Ah! ¡Qué grande! Y otro dice que yo fui, en otra vida, fui descendiente de Tutankamón. Ay, 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 cada uno. Bueno, vamos a leer Gálatas. Mire, vamos a leer bien lo que dice el Nuevo Testamento, el Evangelio que nosotros creemos. Porque nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Quiénes están bajo maldición? Otra vez le pregunto, ¿quiénes están bajo maldición? ¿Y usted depende de las obras de la ley o de la gracia de Dios? Ah, ¿vio la diferencia? Este es el Evangelio. Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos en la gracia, en la misericordia, en el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Gracias a Dios por eso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mire, esto concuerda exactamente con lo que leímos de Moisés en el Antiguo Testamento. Mándales a mi pueblo, al pueblo de Israel, que cumplan todas las ordenanzas, todos los decretos que yo les ordeno hoy. Porque yo soy un Dios fuerte y celoso, y si no obedecieren, quedarán bajo maldición hasta la tercera y cuarta generación. O sea, maldición no es como una maldición gitana, es que les irá mal. No tendrán la bendición. Eso quiere decir. Porque explica que en otras partes, dice, te he puesto delante tuyo el camino de la bendición o de la maldición. Elige cuál quieres caminar. Entonces, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Y porque nadie puede cumplir. Nadie puede cumplir. Maldito todo aquel que no puede permanecer en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que el que no las cumple está bajo maldición. Ahora, ¿nosotros estaremos bajo maldición? ¿No tendrá la culpa nuestra abuela? ¿Nuestra tía? ¿La cuñada? La suegra. La suegra tiene la culpa. Bueno, seguimos leyendo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. ¿Vio? Por la fe. Seguimos leyendo. Y la ley no es de la fe. La ley fue lo que Dios le dio al principio al pueblo de Israel. Pero ahora nos dio algo más hermoso, más lindo para vivirlo y disfrutarlo. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Qué más? Cristo, escuche bien, nos redimió de la maldición de la ley. ¿La ley qué viene a ser? ¿Una qué? ¿Una bendición? ¿La ley? ¿Por qué? Porque nadie la podía cumplir. Entonces todos estaban en pecado. Y si todos estaban en pecado, ¿cómo hacían para agradar a Dios? No podían.
Por eso ella está bajo maldición. Siempre le va a pasar algo. Y es verdad, al pueblo de Israel le pasaron de todo, ¿eh? A nosotros no nos pasó nada comparado con lo que le pasa al pueblo de Israel. Pero gracias a Dios que vino Jesucristo y nosotros creemos en Jesucristo y tenemos la bendición de Dios. Gracias a Dios. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué fuimos salvados de la maldición de la ley? ¿Porque vinimos a la iglesia evangélica? ¿Porque leímos la Biblia? ¿Por qué? Ahí está. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque si nosotros estábamos bajo la ley, íbamos a andar pecando todo el tiempo, no podíamos cumplir. Entonces, Él se hizo maldición. En varias partes de la Biblia usted encuentra. Se hizo maldición por nosotros, porque maldito todo aquel que es colgado en la cruz. Y Jesús fue colgado en la cruz como un delincuente, aunque nunca había hecho pecado. No se halló mentira en su boca. Fue el hombre más bueno que hubo sobre esta tierra. Y no solo era hombre, sino que era Dios hecho hombre. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué más? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Todos los demás. Paraguayo, tucumano, argentino, riojano, cordobeses, alemanes, todos los que no son judíos alcanzasen la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Dice la palabra de Dios. Y Abraham escuchó a Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por la fe, Abraham creyó y fue bendecido por Dios. Y nosotros venimos a ser igual que Abraham por la fe. Nosotros lo único que hicimos, vinimos a la iglesia y levantamos la mano y ya está. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Cristo se hizo maldición para quitar de nosotros la maldición y vivamos contentos y felices cantando coritos al Señor. Aleluyas y alabanzas. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a toda la gente, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu que Dios nos da es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nosotros como los judíos somos débiles, no podemos cumplir, no podemos obedecer, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y así podemos venir a la iglesia, así podemos leer la Biblia, así podemos orar, así podemos amar a la iglesia, podemos amar a los hermanos, podemos amar a nuestra familia. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. El que tiene amor en su corazón puede amar. El que no tiene amor, el que está vacío, el que está seco por dentro, no puede amar. Pero gracias a Dios que Dios a su pueblo le ha derramado su amor por el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Señor amado, gracias porque Jesucristo el Señor vino a este mundo, se hizo hombre y entregó su vida para que la maldición de la ley fuera sacada de arriba de nosotros y viviésemos la bendición que Cristo nos compró en la cruz. Señor, te ruego que si hay alguna persona que está triste, está enferma, está vacía, no sabe qué hacer, en esta noche pueda recibir ese Espíritu que habla tu palabra,
que pueda recibir por la palabra y el Espíritu de Dios la bendición que Dios tiene preparada para los que escuchan la palabra de Dios. En esta noche te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada joven y que lo guardes desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Que Dios le bendiga en esta noche.